Pues quiero hablar hoy un poquito sobre la cuestión de cómo esa cuestión de la medicina integrativa y a través de la medicina tradicional china y las fórmulas magistrales y ese enfoque integral para restablecer el equilibrio. Y bueno, ya sabéis un poco sobre la medicina tradicional china, que es un sistema médico milenario basado en prevención, que trata la causa y no solo el síntoma, pero también, claro, como hemos hablado los otros días, va a tratar el síntoma. Los pilates hemos hablado bastante, bueno, más de los 5 movimientos, pero hay este yin yang que hemos hablado un poquito, y los sistemas de Zhang Fu, que quiere decir de los órganos y vísceras, que hemos hablado un poquito también. La causa de la enfermedad, ya sabemos que no es solo la alimentación, pero también el estrés, las emociones, el entorno, ¿no? Todo lo que es está al entorno nuestro. Y el enfoque terapéutico que realizo es ir a la causa raíz y por eso salud desde la raíz, hacer un trabajo tanto de sanación, es una persona que necesita realmente recuperar salud, como también de prevención. Entonces, ya una vez recuperado, que no hay síntomas, podemos prevenir un montón de cosas, ¿no? Prevenir envejecer, bueno, no me gusta el nombre, envejecer con salud, ¿no? Tener más vitalidad, etcétera. Y el tratamiento individualizado también es un marco del trabajo que realizo. Las fórmulas magistrales chinas son combinaciones de plantas y bastante personalizadas. Cuando yo digo personalizadas, no es que cada paciente yo hago la combinación. Yo utilizo fórmulas magistrales porque son fórmulas milenarias que ya están establecidas a mucho tiempo y que, claro, hay algunas personas que hacen, no, aquí saco una planta o no sé qué, o hacen algunos cambios y ahí también se pierde un poquito la esencia de esa combinación que se ha establecido de una manera muy, muy cuidadosa. Si vamos a poner tantos miligramos de una cosa, miligramos de otras, entonces todo eso ha sido muy bien estudiado y cuando digo magistral es porque pones ahí por lo menos 400 años de experiencia clínica, ¿no? Y cuando, bueno, he puesto esa fotito, pero no es bien así, ya sabéis que quien se trata conmigo no utilizo la planta en sí y sí el extracto seco, ¿vale? Entonces el extracto seco, para quien no lo sabe, es coger la planta o ya con la mezcla de las plantas juntas que van a componer esa fórmula y se extrae el principio activo. Son maquinarios muy grandes, esas fórmulas magistrales y las vienen de laboratorios del Oriente, ¿vale? Y por suerte, bueno, hay un sistema de verificar, en fin, todos la calidad de eso aquí en Europa lo considero bastante, en Brasil también hay una verificación bastante potente. Y a mí me gusta utilizar solo extractos porque es donde ahí no tengo la toxicidad de la planta. Si yo utilizo, por ejemplo, infusiones o mismo la tintura, voy a tener la toxicidad del alcohol y no voy a tener la potencia que el extracto seco me da. Normalmente 5 para uno. O sea, no consigo potencializar 5 veces que aquella cantidad de planta que yo tendría que usar mucho más, ¿no? Y puedo utilizarlo tanto a bebés como a personas ancianas. A embarazadas hay cierta cautela, pero también tengo pacientes que podemos, algunas plantas no, por ejemplo, si son plantas, son fórmulas que purgan mucho o tal, no. Entonces, ahí hay algunas restricciones. ¿Y cómo actúan? Van directamente a órganos y vísceras restableciendo el equilibrio energético, o sea, donde es que está un exceso de yang o hay inflamación, vamos a utilizar fórmulas para sacar esa inflamación. O si hay una deficiencia de yin o de yang o de qi o de sangre, ¿no? Porque estos son los pilares del tratamiento, ¿no? El yin, el yang, el qi y la sangre en medicina china. Y actúan, como ya había dicho, tanto en causa como en el síntoma. Allá os he comentado sobre la alta concentración en función del extracto seco.
La precisión, porque son fórmulas que tienen tropismo, o sea, si yo quiero que actúe sobre un hombro, o si va a ser en hueso, o si va a ser en piel, o si va a ser músculo, o si va a ser en páncreas, o en riñones, o en pulmón, en cerebro, en fin, si va a ir al alto del cuerpo o abajo también tiene ese tropismo que decimos, ¿no? Por algunas plantas que dicen, no, quiero que vaya al hígado, pues quiero que vaya a la piel, pero un poquito más profundo. Entonces, cuando tratamos piel, es muy interesante porque no es solo, es esta para piel, o sea, no. Hay gente que sí hace las fórmulas magistrales un poco como alopatizado, vamos a decir así, pero hay que tener en cuenta que un trabajo profundo con las fórmulas magistrales requiere tener una base de medicina china bastante aprofundizada y también de las fórmulas magistrales. Por eso creo que, bueno, me he pasado, ¿no? Porque son 7 posgrados en medicina china y de esos son de fórmulas magistrales chinas. Y por eso ya también aquí en Europa me invitaron a hacer la presidenta de la Sociedad Española de Medicina Integrativa me invitó a dar curso para médicos acupuntores en España y fue muy, muy buena oportunidad. Y bueno, en fin, que soy una apasionada por las fórmulas magistrales. ¿Y cómo es el proceso, no? Desde un diagnóstico, tanto de no dejar de hacer un diagnóstico de medicina alopática. Aquí me han puesto bien, bien delgada, ¿no? La foto, pero bueno, ha quedado un poco de... Eh, entonces, utilizar los elementos que el paciente ya tiene, que sea de las analíticas, exámenes de imagen y todo eso, o cuando hay necesidad de hacerlo, obviamente utilizo los recursos de la medicina moderna. Luego la prescripción depende de cada paciente. Entonces, si el paciente ya viene con un trabajo de medicamentos alopáticos, por supuesto es como adaptar a eso, trabajar efectos colaterales, ¿no? Es como hacer ese trabajo complementario, ¿no? Y poco a poco, una vez que él va mejorando, sí, hay la oportunidad de ir disminuyendo las dosis, ¿no? Por ejemplo, hoy mismo es una satisfacción. He hecho una consulta de un abogado de 45 años que ha hecho una lesión importante para tener un trauma con una lesión importante, 3 cirugías en rodilla y tal y cual. Bueno, por supuesto estábamos trabajando profundamente su estado de recuperación, ¿no? Porque hay fórmulas incluso para mejorar esa cicatrización, incluso recuperación tanto de los tendones como de hueso. Pero él vino con un estado ya tomando antidepresivo, medicamento para dormir porque no duerme a muchos años y también para trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Él es jefe bueno, él es el dueño de su negocio como abogacía, entonces él gerencia muchos otros abogados entonces, imaginaros la cantidad de procesos que tiene que leer o de mismo de coordinar todo ese equipo, ¿no? Entonces, personas así con muy mental, ¿no? Necesitamos también trabajar mucho el hígado, ¿no? Porque es como todo el rato la persona tiene que estar en alerta, ¿no? Entonces, por eso también la dificultad de acceder al sueño, de empezar el sueño. Y ya lleva conmigo 6 meses y es increíble, o sea, ya he conseguido disminuir, no, ya hemos sacado el antidepresivo, pero no es un proceso así, está muy, también se ha puesto a hacer acupuntura, está haciendo terapia, hace fisio juntos, o sea, es una oportunidad de poder multidisciplinarmente trabajar su proceso, pero a través de las fórmulas magistrales hemos ido disminuyendo las dosis. Ahora ya estoy disminuyendo dosis para el medicamento para dormir y también para el trastorno de hiperactividad, déficit de atención. Era una persona que era difícil de hacer la consulta incluso porque tenía un lenguaje como desconexo y tal, y ahora una claridad mental y me dice, es que es una maravilla, es una maravilla. Claro,
al momento que vamos desintoxicando el cuerpo, a nivel neurológico se nota mucho eso, ¿no? O sea, cómo trae claridad mental, trae enraigamiento, en fin, y es un proceso, ¿no? No es que ha sido en el primer mes, ¿no? Y por eso os voy a contar un poquito cómo trabajo. Y ese seguimiento se da en visitas online de alrededor de una hora, a veces me escapa un poco porque menos de una hora no consigo saber todo el entorno, ¿no? A nivel físico, a nivel emocional, a nivel de cómo está esta persona en su entorno de vida, cómo está yendo la alimentación y cada detalle, ¿no? Porque un dolor en medicina alopática es, tengo un dolor de cabeza, vale, pues es esto, no. Un dolor de cabeza en medicina china es dónde es, qué hora, si es en látigos, si cambia con la temperatura. Entonces son pequeños detalles que hacen una gran diferencia, ¿no? Al momento de que yo oiga a este paciente lo que me está queriendo traer. Y los ajustes que se dan a lo largo del tiempo. Entonces, de consulta a consulta, no es que, vale, mira, te vas a tomar estas fórmulas y adiós, nos vemos en un mes. No, no. O sea, tengo ese trabajo bien establecido a varios años de que entiendo que hay que tener proximidad, si no, ¿no? Y cuando llegué a España, que ya hacen 8 años y medio, igual la gente decía, pero qué extraño, ¿no? La médico, el teléfono de la médico, sí, el WhatsApp y una consulta tan larga. Bueno, yo creo que poco a poco la gente empieza a entender que para conseguir esa complejidad de la persona como un todo, entender más profundamente, incluso situaciones, no es que sea una consulta de psicólogo, hasta porque tengo mi equipo, digamos, que la gente, bueno, hace sus seguimientos de psicoterapia, que considero bastante importante. Entonces, estos ajustes durante el mes, ¿no? Durante este tiempo, ¿no? Y por eso el método Salud desde la Raíz, que os voy a presentar luego con la información que os voy a enviar en el grupo, es un periodo, es un inicio de proceso de sanación, de tratamiento de 4 meses, de mínimo 4 meses, porque lo que fui viendo, claro, la gente que busca un proceso mágico, esto es un proceso mágico, pero sí es un proceso profundo que trae a cada mes y cuando, claro, llegamos al cuarto mes ya he pasado quizás, claro que hay personas y personas, pero normalmente va 1 o 2 meses, hacemos un proceso más de desintoxicación, de recuperación, como de desinflamación de este cuerpo, ¿no? Y luego empezamos a hacer un proceso de tonificación, ¿no? Nunca dejando de combinar una armonización que decimos en medicina china. O sea, si solo metemos caña, vamos a decir así, si solo tomamos astrálogos, ¿no? Viene mucha gente tomando, me estoy tomando astrálogos, ¿no? Pero ¿qué más estás conciliando con esta hierba, ¿no? Que es una hierba bastante caliente, o sea, de tónico, ¿no? Cuando hay mucho agotamiento y tal. Entonces, este trabajo de coordinar todo ese proceso entre que no hacer solo tónicos para entender que esto puede generar calor e inflamación y encontrar ese equilibrio de cada persona. O sea, no hay un protocolo, vamos a decir así.